again. It's a redskin. Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Metallurgical Application. En este caso nos estamos reencontrando después de algún tiempo y es que por motivos, bueno, en este caso proyectos personales como profesionales, me he desconectado un poco de ustedes, ¿no? Pero ahora pues vamos a continuar con las clases y pues con todo el contenido que habíamos dejado hace ya un tiempo. Bien, listo. Entonces, una vez dicho eso, vamos a continuar con nuestra siguiente clase. En este caso, pues nos habíamos quedado en pues la clase número 8, ¿bien? Que en este caso nos tocaría caracterización de pulpas. Bien, entonces en este caso vamos a ver cómo caracterizar correctamente una pulpa, ¿no? Sea pues que estemos en una corriente, ¿no? De un circuito de molienda o un circuito de flotación. ¿Listo? Bien. Lo primero es que hay que conocer algunas definiciones, ¿bien? Que nos van a ayudar pues a completar en este caso nuestra tablita de aquí abajo, ¿bien? En este caso nuestro ejemplo va a ser que vamos a caracterizar pues una corriente en donde se ha muestreado, ¿no? La descarga de un molino de bolas, ¿bien? Ahí, ¿qué vamos a conocer? Primeramente, ¿no? En base a un muestreo se ha obtenido una muestra, ¿bien? Y pues se ha caracterizado, en este caso, según porcentaje de sólidos y según gravedad específica, ¿bien? Y pues de igual forma se ha conocido que los sólidos que se está procesando en el molino, pues son de 120,5 toneladas por hora. Entonces, con esos tres simples datos, podemos caracterizar completamente y correctamente nuestra corriente de pulpa. Bien, listo. Entonces, empecemos con las definiciones. Primeramente, definamos qué es porcentaje de sólidos. En este caso, porcentaje de sólidos en peso. ¿Por qué acá se hace la aclaración? Porque también se conoce lo que son los porcentajes sólidos expresados en volumen. Bien. Pero en este caso, la definición de ambos es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Obviamente, y como ya deben estar pensando, pues que simplemente uno se determine en función de masa y el otro en función del volumen. Bien, entonces empecemos con el primero. En este caso, el porcentaje de sólidos expresado en peso es la relación del peso de los sólidos y el peso de la pulpa que lo contiene. ¿Cómo se expresa esto? Si lo queremos colocar como una fórmula, bien, vamos aquí a colocar porcentaje de sólidos, que va a estar expresado pues en peso. Eso va a ser igual a ¿qué? Me dice que es la relación del peso de los sólidos. En este caso los sólidos vienen a ser esos sólidos que procesan en este caso mi molino, ¿no? Que sería, por ejemplo, 120,5 toneladas. Entonces, en este caso sólidos, vamos a representarlo con la letra S mayúscula. ¿Bien? Y dice que eso, ¿bien? Cuando hablamos de relación, hablamos de división. En este caso me dice que es la relación de los sólidos y la pulpa que lo contiene. Entonces, esos sólidos van a estar divididos entre una P mayúscula, que viene a ser la pulpa. Obviamente, ambos estamos hablando en unidades de masa. ¿Bien? Listo. Entonces, con esta simple fórmula podemos determinar el porcentaje de sólidos. Bien. Ahora, en este caso, antes de continuar, pues vamos primeramente a conocer las fórmulas de estas definiciones y después vamos a completar con esas mismas fórmulas nuestra caracterización de pulpas. Bien. Listo. Entonces, sigamos con el siguiente. En este caso, en cuanto al porcentaje de sólidos en volumen, bien, como les dije, es simplemente la misma ecuación, o en todo caso, la misma definición, simplemente que aquí se va a expresar en volumen. O sea, las unidades son de volumen. Por ejemplo, si aquí hablamos de toneladas, que es una unidad de masa,
En este caso hablaríamos de metros cúbicos. ¿Bien? Listo. Y pues en este caso, la definición es la misma. Simplemente que es la relación del volumen de los sólidos y el volumen de la pulpa que lo contiene. Bien, entonces las dos primeras ecuaciones son estas para mis dos primeras definiciones. ¿Listo? Bien. Ahora sigamos pues con lo que es la densidad de pulpa. ¿Qué es la densidad de pulpa? Simplemente la relación del peso y el volumen de la pulpa. Bien, en este caso, nosotros sabemos, ¿no? Por definición, que densidad, ¿no? Que vamos a representarla con la letra D, es simplemente masa sobre volumen, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, lo mismo se aplica aquí, solamente que vamos a hacerlo en referencia a la pulpa. Como sabemos, la pulpa tiene una masa y tiene un volumen, como dijimos en este caso, ¿no? Si por ejemplo queremos determinar el porcentaje de sólidos expresado en peso, esta masa de pulpa debe estar en toneladas hora. ¿Bien? Y aquí, si por ejemplo queremos determinar el porcentaje de sólidos expresado en volumen, entonces necesitamos el volumen de la pulpa, que obviamente va a ser expresado en metros cúbicos por hora. Entonces, simplemente ello lo llevaríamos a esta fórmula de aquí, ¿no? Donde la masa de pulpa, que vendría a ser de esta P de aquí, pues, ¿no? Que bueno, vamos a llamarla de peso, o eso, ¿no? La pulpa expresada en peso, y esa es la pulpa expresado en volumen, ¿no? De igual forma, los sólidos expresados en peso y los sólidos expresados en volumen, ¿no? Y listo, para no confundirnos. Entonces, en este caso, esta densidad, yo necesito la masa de la pulpa, o sea, la pulpa expresada en peso, y el volumen de la pulpa, que va a ser la pulpa expresado en volumen. Y listo. Para llevarlo a las mismas, en ese caso, incógnitas, pues, ¿no? En caso no conozcamos. Entonces, eso vendría a ser la densidad de la pulpa. Y bueno, finalmente, pues, si queremos conocer la dilución de la pulpa, simplemente sería, y en ese caso me dice, que la relación del peso del líquido, o sea, del agua presente en esa corriente, y los sólidos, obviamente, de esa corriente. Entonces, en este caso, me dice que es la relación entre el líquido, que va a ser expresado por L, y los sólidos, que en este caso serían los sólidos expresados en peso. ¿Bien? Y listo. Nada más. En este caso, pues, estamos demostrando que con las definiciones podemos simplemente pasarlo a una expresión matemática. Y de ese modo podemos caracterizar nuestra pulpa. ¿Bien? Listo. Entonces, con ello, empecemos a hacer nuestros cálculos. En este caso, pues, inicialmente dijimos que tenemos tres datos: los sólidos en esa corriente, la gravedad específica y el porcentaje de sólidos expresado en peso. Bien, listo. Entonces, ¿qué me faltaría aquí, por ejemplo, determinar? En este caso, ¿no? Inicialmente me pide determinar los sólidos, pero expresado en metros cúbicos por hora. Eso obviamente se está refiriendo a lo que es volumen, ¿no? O sea, los sólidos expresados en volumen. Ahora ustedes me dirán, pero Aldo, ¿cómo yo puedo determinar ello, no? Pues es muy simple. Si por ejemplo agarramos esta fórmula de densidad, en general sabemos que densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, quisiera determinar esos sólidos, yo simplemente necesito, pues, ¿no? La masa sobre volumen, ¿no? Ahora, en este caso yo sé que mi gravedad específica es como mi densidad. Y la masa sería en este caso los sólidos expresados en toneladas hora. Entonces,
yo podría simplemente despejando volumen, determinar los sólidos expresado obviamente en volumen. Entonces, simplemente sería la división entre la masa, que es 120.5 toneladas por hora, dividido entre, pues, la densidad, o en este caso, mi gravedad específica, ya que volumen pasaría a este extremo. Y de ese modo, yo determinaría los sólidos expresado en volumen. Damos Enter, y en este caso me dice que en cuanto a volumen, los sólidos ocupan 42.1 metros cúbicos por hora. Esto es en cuanto a volumen. En cuanto a masa, es 120.5 toneladas. ¿Bien? Listo. Ahora, en este caso también me pide determinar el agua. El agua, como sabemos, puede estar expresado ya sea en toneladas hora o en metros cúbicos por hora. ¿Por qué? Porque como sabemos, la densidad del agua es 1. Entonces, no varía prácticamente si hablamos en términos de masa o en términos de volumen. Bien. En este caso, para determinar el agua, primeramente vamos a determinar ¿qué? La pulpa. ¿Cómo está conformada la pulpa, en este caso, en esa corriente? Primeramente vamos a iniciar con una fórmula simple. Bien. Vamos a decir que la pulpa, bien, que va a estar obviamente expresada en peso, va a ser igual, pues, o como sabemos, la pulpa es igual a la mezcla de los sólidos más el agua. Bien, eso es la pulpa. Obviamente, si quiero expresarlo en peso, o sea, en masa, esos sólidos deben estar obviamente en peso. Y el agua, pues, no afecta en nada. Es simplemente agua. Como dijimos, en cuanto a unidad, metro cúbico es similar a toneladas. Entonces, si yo simplemente quiero decir o quiero determinar la masa de pulpa, simplemente tendría que sumar los sólidos expresados en masa más el agua presente en esa corriente. Si yo quisiera, por ejemplo, determinar el peso de el volumen de la pulpa, ¿no? Pues simplemente tendría que utilizar los sólidos expresados en volumen y sumarlo más el agua. Obviamente, agua en ambas ecuaciones es lo mismo, simplemente que en uno se expresaría en toneladas hora y en otro en metros cúbicos por hora. Bien, entonces, con ello podemos determinar que inicialmente la masa de pulpa. ¿Cómo sería en este caso? Sería, como dijimos acá en nuestra fórmula, los sólidos expresados en peso, o sea 120.5, sumado más agua. Pero en este caso yo no tengo agua. Entonces debemos buscar otra forma de determinar esta masa de pulpa. Y ahí es donde entra esta ecuación de aquí. ¿Bien? ¿Cómo así, Aldo? En este caso, pues, sabemos por definición que el porcentaje de sólidos expresado en masa va a ser igual, pues, a los sólidos, ¿no? Expresado en masa también, dividido entre la pulpa, o sea, la masa de la pulpa. Ahora, yo quiero conocer esto, ¿no? La masa de la pulpa. Pero me pide, o en todo caso, debería conocer los sólidos expresados en peso y el porcentaje de sólidos expresado en peso. Y pues yo sí lo conozco ello, ¿no? Tengo el porcentaje de sólidos expresado en peso y los sólidos también. Entonces, si yo despejo esta fórmula, podría determinar la masa de la pulpa. Bien, entonces, ¿cómo sería? Simplemente sería, ¿no? Primeramente, debo sumar los sólidos, bueno, en este caso los sólidos, y dividirlo entre el porcentaje de sólidos. Bien, ¿por qué? Porque ello me va a dar, ¿qué? La masa de la pulpa. Es una ecuación similar a como hicimos aquí, hallando el volumen de los sólidos. Bien, entonces decimos los sólidos expresados en peso dividido entre
el porcentaje de sólidos expresado en peso. Ahora, en este caso, este porcentaje de sólidos debe estar expresado en fracción. Para hacer ello, pues simplemente se podría dividir entre 100, ¿bien? O en todo caso, agregar un símbolo de porcentaje. Y listo. Con ello prácticamente tendría la masa de la pulpa, que obviamente va a ser expresado en toneladas hora. Damos Enter, y en este caso me dice que tenemos una pulpa de 169 toneladas hora. Bien. Ahora, con este valor, pues yo ya podría ahora recién determinar el agua, el flujo de agua. ¿Cómo así? Pues simplemente por ello de aquí. El peso de la pulpa va a ser igual a los sólidos expresados en peso más agua. Ahora, yo conozco el peso de la pulpa y el peso de los sólidos. Entonces, por un simple despeje, podría conocer el flujo de agua. Entonces, en este caso sería la masa de la pulpa menos los sólidos, en este caso expresado en peso, ¿no? Y listo. Con ello tendría el flujo de agua, que en este caso me dice que es de 48.5 metros cúbicos por hora. Y ya está. Bien. Ahora, pues simplemente con ello, ya podría determinar ¿qué? El volumen de la pulpa. En este caso, pues, similar aquí como hicimos, ¿no? El volumen de la pulpa va a ser simplemente los sólidos expresados en volumen más agua. Entonces, aquí sería simplemente una suma. Los sólidos expresados en volumen, ¿bien? No en peso, que es muy diferente en cuanto a unidades. Y obviamente en cuanto a valor. Ello sumado más el flujo de agua. Y listo. Con ello tendría prácticamente el volumen de la pulpa, que en ese caso me dice que es de 90.6 metros cúbicos por hora. Y ya está. Ahora, ¿qué más podría determinar con ello? En este caso, podría determinar el porcentaje de sólidos expresado en volumen, o sea, aplicando esta fórmula de aquí. En este caso me dice que el porcentaje de sólidos expresado en volumen es simplemente los sólidos expresado en volumen dividido entre o en este caso la pulpa, expresado en volumen. Y obviamente yo poseo esos valores, que son este y este. Entonces, simplemente podría hacer una división. Sólidos en volumen dividido entre la pulpa en volumen. Ahora, como quiero que se exprese en porcentaje, lo multiplico por 100. Y ya está. Ya tengo el porcentaje de sólidos expresado en volumen. Bien. Ahora, algo así curioso es que en este caso, cuando vemos el porcentaje de sólidos expresado en peso y el porcentaje de sólidos expresado en volumen, siempre va a haber una diferencia, que es aproximadamente de 20. En este caso, obviamente, 20%, ¿no? En este caso, pues, ¿cuánto sería su diferencia? ¿No? 71.3 menos 46.5. En este caso, pues me dice que la diferencia es prácticamente de 24.8, que es obviamente cercano a 20, ¿no? Y en este caso, no es obviamente para que ustedes siempre comparen ello, ¿no? Sino que si ustedes cuando realicen esos cálculos, esa diferencia es, por ejemplo, sea 10 o en todo caso 30 o 40, pues quiere decir que algo están haciendo mal o se están confundiendo en algún valor. Como les dije, en este caso, la diferencia entre ambos va a ser o va a rondar entre 20. Obviamente puede ser, ¿no? 16, 17 o en todo caso, como en este caso, 24.8, ¿no? Hasta 25, ¿no? Eso es simplemente como un dato curioso. Bien, listo. Y bueno, finalmente, pues nos faltaría determinar la densidad de pulpa. En este caso, ¿cómo la determinaríamos? Pues simplemente utilizando esta fórmula de aquí, donde me dice que la densidad es masa sobre volumen.
En este caso, como es de la pulpa, entonces es la relación entre la pulpa expresado en masa, que sería este valor, dividido entre el volumen de la pulpa, que sería este valor de aquí. Y con ello ya tendría la densidad de mi pulpa. En este caso me sale 1,86. Por ejemplo, ¿no? Si queremos interpretar este valor, si este valor está más cercano a 1, quiere decir que mi pulpa está diluida. O sea que hay mayor proporción de agua que de sólidos. Y es algo similar al porcentaje de sólidos. En este caso, me dice, ¿no? que del 100% que está compuesto mi pulpa, el 71,3 son sólidos. Obviamente su diferencia sería el agua, que sería este valor de aquí, 48,5. Bien, obviamente expresado en peso. Si quiero expresar en volumen, pues en este caso prácticamente me dice que hay del 100%, el 46,5% en volumen ocupa los sólidos. Obviamente la diferencia lo ocupa el agua. Bien, y eso sería. Ahora pues simplemente aquí para determinar un último valor, que sería la dilución. Dilución de pulpa, ¿no? En este caso, la dilución es simplemente, dijimos, la relación entre el líquido y los sólidos, obviamente expresado en peso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ello? Simplemente sería la relación entre el flujo de agua, o sea, 48,5, dividido entre los sólidos, que sería 120,5. Y damos Enter. En este caso me dice que es de 0,4. En este caso, si mi dilución de pulpa me da un valor de 1, obviamente significa que tendría similar masa tanto en líquido como en sólidos. Si es menor, quiere decir, bueno, en este caso, si es menor que 1, quiere decir que hay mayor cantidad de sólidos que agua. Si fuera mayor que 1, entonces quiere decir que hay mayor cantidad de agua y menor cantidad de sólidos. Entonces, en este caso, se dan cuenta cómo la dilución de pulpa, densidad de pulpa y porcentaje de sólidos expresado en peso son prácticamente o tienen una relación, ¿no? Y sí, en este caso hay fórmulas que los relacionan para determinar, por ejemplo, ¿no? Para hallar porcentaje de sólidos, yo puedo necesitar densidad de pulpa. Y si conozco ese valor, yo podría fácilmente conocer el porcentaje de sólidos. De igual forma, si quiero hallar dilución de pulpa, y si conozco porcentaje de sólidos, podría fácilmente conocer la dilución. Pero ellas son otras fórmulas que no son tan complejas, ¿bien? Pero en este caso, si ustedes no las conocieran o no las tuvieran, pues simplemente conociendo esas definiciones, ustedes pueden realizar una correcta caracterización de la pulpa. Y conocer, pues prácticamente 10 formas, ¿no? De conocer la pulpa. En cuanto a sólidos, en cuanto a gravedad específica, en cuanto a sólidos expresado en volumen, el flujo de agua, porcentaje de sólidos en peso y en volumen, la masa de la pulpa, el volumen de la pulpa, densidad de pulpa y finalmente dilución de pulpa. Ahora ello, pues ustedes lo pueden aplicar para cualquier tipo de corriente que sea obviamente pulpa. En este caso podríamos hablar, como dijimos al inicio, de circuitos de molienda o circuitos de flotación, ¿no? Generalmente. Bien, entonces eso sería todo con respecto a esta clase. Espero les sea de utilidad y puedan aplicarlo en su vida diaria, en su trabajo o en todo caso, pues, en la universidad. Bien, listo. Entonces, eso sería todo por mi parte. Espero que la clase haya sido de su entendimiento y de su agrado y pues puedan aplicarla, ¿no? Bien, entonces, como les decía al inicio,
vamos a tratar de que estas clases y en general el contenido que brindamos sea más seguido para pues continuar con el mismo paso que teníamos hace ya un tiempo. Bien, entonces antes de despedirnos, por favor compartan este video con alguien que lo necesite o que en todo caso desee conocer más sobre esa parte de la metalurgia, que es obviamente la caracterización de pulpas. Bien, asimismo denle like, suscríbanse si es que son nuevos en el canal y pues nos estamos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Chao. It's not a game, it's a rich thing.